lo más fácil. La lectura ustedes la tienen en el Código de Comercio y en su libro, que es una guía. Asimismo, voy a realizar una disertación de cómo es en la parte práctica el registro. Considero que el registro del comerciante pues solo sería recordar cómo es que funciona y hacer un cuadro guía o ya sea un flujo de pasos para elaborar cada uno de los dos. Un cuadro sería de pasos, sería una ruta de cada una de ellas, pero puntualmente sería la sociedad en general. Así pues, el registro mercantil, creo que vamos a solo platicar someramente. Ya les pedí favor que ustedes hagan un recorrido con relación a la parte práctica de lo que es el registro en su web, que la tienen bastante habilitada. Hice una presentación de lo que encuentran ustedes, muchas gracias, lo que encuentran ustedes puntualmente en cómo realizar cada uno de los trámites. Ustedes como contadores son los que puntualmente deben de dar un consejo, un informe, llamémoslo financiero, que espero estén preparándose financieramente, y somero desde el punto de vista legal práctico. Al hablar de somero legal, pues solo que se especialicen en muchas leyes para hacer un criterio bastante amplio a nivel general del ordenamiento jurídico guatemalteco. Pero de lo contrario, centrarse en lo que es práctico desde el punto de vista mercantil. Con las preguntas, ya son las 58, inicio a las en punto. Se quedaron, recuerdo, preguntas al aire. ¿Cuáles fueron las preguntas que se quedaron al aire, jóvenes? Por favor, pónganmelas acá en el chat. Las preguntas que de ustedes hacia mi persona o hacia la general. Por favor. Algo rapidito, jovencitos. Jóvenes, por favor. Licenciado, buenas tardes. Adelante. Perdón. Sí, yo tenía una pregunta sobre el artículo 658 del Código de Comercio que hablaba acerca de la subrogación. En la clase pasada creo que le había dicho que le iba a preguntar. ¿Y la otra? Si no estoy mal, ¿es en qué artículo se encontraba acerca de los 2,000 quetzales de capital que se debía inscribir la empresa? Creo que no encontré la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Lindsay? Bueno, solo he encontrado el 368, que es de cuándo debe llevar una contabilidad completa, pero aún no he encontrado el que menciona de los 2,000 quetzales. Ya. Por favor, ¿tienes tu código de comercio? Sí, aquí lo tengo. Por favor, vean, pues por eso es importante leer, por favor. No, gracias, Lindsay, por tu gran colaboración y activa. Léeme el 334, numeral primero, por favor. 334. Aquí está. Dice obligación al registro. Es obligada la inscripción en el registro mercantil. Oh, aquí está. De los comerciantes individuales que tengan un capital de 2,000 quetzales o más. Solo. Sí, bueno. Aquí está. Muchas gracias, licenciado. Esa sería la respuesta, Lindsay. Ahora, con el ejemplo que puse, Lindsay, ¿se cumplía ese parámetro cuando puse el ejemplo práctico? ¿Perdón? ¿Te recuerdas que puse o expuse un caso práctico? ¿Se cumplía ese parámetro dentro del formulario? Sí, sí se cumplía. Sí, porque puse 2,000 de capital. Esa sería la respuesta, Lindsay. No van a poner menos. Tendría de 2,000 en adelante, por favor. Muy amable. Muchas gracias, licenciado. Esa sería la base legal, Lindsay. Ahora, con relación al 600, ¿qué me dijiste?
el 658 que habla de subrogación. Va, eso lo vamos a ver el día de hoy y espero quede claro, Lindsay. La subrogación principalmente tiene que ver con relación a las obligaciones de la empresa. También tiene que ver con las relaciones del ámbito laboral. Y lo vamos a ver, Lindsay. Muy amable. Muchas gracias, licenciado. Va, entonces, solo 71 vemos. Espero que haya quedó claro lo del examen, jóvenes. ¿Quedó claro cómo es que vamos a verlo en los exámenes? Sí, licenciado. ¿Les Disculpe. ¿Les parece de esa manera o quieren que les lea lo que aparece en el libro? Yo siento que la manera que aprendamos mejor sería, bueno, lo que me quedó fue una duda. Permítame. Claro. Listo, disculpe, estaba con eco ahí. Entonces, me quedó duda de los dos grupos. ¿Para qué dijo que se iban a utilizar? Es que estuve escuchando, pero no entendí. ¿Para qué vamos a dividir el salón en dos grupos? No, el día de hoy vamos a partir la clase en dos. Y la primera es con relación al examen que ya expuse, cómo es que viene el examen, espero que hayan anotado. La segunda es la parte de investigación, Janina. Ok, sí, está bien. Yo pensé que el examen iba a ser así como que en los dos grupos y me causó confusión porque con respecto a lo anterior, pues no comprendía. Claro, no, el examen es uno. Eso sí, el examen no les va a venir igual. Podría repetir, ¿no? No sé qué sería repetir acá. ¿Qué sería repetir? Por favor. ¿O es que no estaban acá en presentes? Por favor, para que me quede claro, disculpen. El examen, bueno, en este caso, creo que, por favor, coordinadores, les repliquen a sus compañeros que no estaban presentes. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Compañeros coordinadores, Sí, por favor, creo que se me hace más fácil. Ahora, sí, gracias, disculpen, es que no es que quiera, sino mire cómo se pasa el tiempo. Entonces, vamos a partir la clase de hoy en dos formas. La primera es la disertación. La disertación, que de hecho, lo que les estaba comentando, yo solamente vengo a platicar lo que a mi criterio queda bastante solvente, claro, y se complementa con la lectura que ustedes han hecho. Pero si no leen, jóvenes, el examen les va a ir mal. No se los estoy deseando, les va a ir mal. Entonces, vemos cómo la estructura de este curso principal del Código de Comercio, yo únicamente trato de exponer acá los números de artículo, ya si no lo leen y no lo anotan, ya sería el problema a cada uno de ustedes. Yo lo que trato es platicar. Si existe una duda con relación a la lectura de los artículos, yo con gusto la solvento, pero no podría estar tratando artículo por artículo, jóvenes, no me daría tiempo. Nos llevamos el año y termino yo de estar explicando cada artículo. Cosa que el código no es muy complicado, tal vez temas como el que hizo mención Lindsay. Y bueno, ahí ya queda en ustedes pues la lectura, ya hablamos de la capacidad, ¿a qué se refiere la capacidad? Si pregunto, la capacidad jurídica o la personalidad jurídica de una empresa mercantil se adquiere con el ingreso del expediente al registro mercantil, ¿sí o no? Jóvenes. Algo rápido, jovencitos. Sí. ¿Quién más, jóvenes? Por favor, somos más de 70. Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Están seguros? Disculpe, licenciado, no es con el ejercicio y el goce.
No, yo dije la personalidad jurídica de una empresa se adquiere únicamente con la presentación del expediente en el registro mercantil. Sí, dicen ustedes. ¿Están seguros? Sería con autorización. Sería con la inscripción. Ah, ya. ¿Sí? Sería con la inscripción. Con la inscripción, jóvenes. Sí, gracias. La escritura pública es el documento, es el instrumento. Pero en este caso, por favor, no lo olviden. Y lo tratamos. Estoy tratando de buscarlo acá. La personalidad jurídica, ¿sí? Y lo mencioné. Es con la inscripción. De hecho, dentro de los derechos y obligaciones, ustedes van a leer que si de alguna manera, no estando inscrita la empresa, si adquieren derechos y obligaciones, el único responsable es el que las adquiere, no la empresa. ¿Queda claro eso? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. No solamente es con la presentación, es con la inscripción. Hasta que ustedes tengan la notificación de inscripción, en el caso de un comerciante individual, ¿cuál sería el registro, jóvenes? ¿Cómo compruebo que estoy registrado? Jóvenes. Algo rapidito, jóvenes. Los únicos que se perjudican con la patente, esa es la respuesta, con la patente. Es el único mecanismo. ¿Y qué resulta con los empleados sociales? Nos van a hacer una notificación donde nosotros ya estamos inscritos provisionalmente. O sea, ese término es provisional. Por si de alguna manera, y lo vamos a ver cuando dicte el cuadro que ustedes van a elaborar, cuáles serían en algún momento situaciones que se podrían presentar después de esa inscripción provisional. Pero bueno, entonces, por favor, vamos a tratar el tema ya con relación al Código de Comercio, que ya vimos y ya entendieron ustedes. Por favor, la idea de estar anotando los artículos es para que ustedes comprendan los ítems generales que ven en pantalla y le den el fundamento legal. ¿Queda claro, Lindsay, por favor? Sí, licenciado. Ahora sí, vean pues, Lindsay la menciona ella porque ella ha estado consultando. Entonces, yo consulto porque yo mido la lectura. De hecho, voy a hacer una mini grabación porque después no quiero reclamos. Entonces, Lindsay, cuando ustedes tengan, o jóvenes, cuando ustedes tengan estos ítems, lo que yo trato es de que con su lectura encuentren los fundamentos legales a la lectura que ustedes tienen en general y lo que yo platico. Yo no podría, como les comento, yo no me saco nada con estar leyendo cada uno de los artículos. Eso sí, muy bien la observación cuando hacen ustedes en concreto y me preguntan, Lick, ¿y eso a qué se refiere? Y con gusto yo lo hago de manifiesto en esta aula. No hay ningún tipo de problema. Quedó una pregunta en el aire y estábamos hablando de competencia y pregunté, ¿cuál es el artículo constitucional? Porque aquí me contestaron y muchas gracias, muy claro que sí tienen clara la lectura del Código de Comercio. ¿Cuál es el fundamento constitucional de no monopolios, jóvenes? ¿Tiene su constitución, Lindsay? Que veo que tienes a la par ahí. Sí, aquí la tengo. Por favor, 130. Dice prohibición de monopolios. ¿Lo leo? Sí, sí. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinan lo relativo a esa materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado o a perjudicar a los consumidores. Muchas gracias. Entonces, el fundamento legal, Lindsay, 130. Por favor, anoten en los artículos de su Código de Comercio.
Por favor. Así es como van a integrar ustedes las leyes. Ya tienen dónde ir a consultar constitucionalmente. Cuando hablamos de la DIACO, esto es en el ámbito comercial, ámbito industrial, donde de alguna manera nosotros, dentro de las obligaciones como comerciantes, está no tener estas manipulaciones de productos, pero ustedes encuentran puntualmente qué artículos en las prohibiciones que tengan que ver con el monopolio, jóvenes. Entre las obligaciones, si lo tienen a la mano. Jóvenes. $361, por favor, el título, que me lean. Prohibición de monopolios. Ahí está. Entonces, indexen, por favor. Ahí van a ver ustedes en el 361. Ese es el manejo del código, jóvenes. Estar atentos, y por eso es que trato yo solamente de guiar. No podría estar con ustedes porque si no, no terminamos. Ustedes pueden ver y van a ver o van a entender a qué se refiere leyendo esos artículos, qué situaciones podrían enmarcar ustedes entre la libre competencia. Ahí entra en juego, al igual que otras obligaciones, aparte de los registros, que creo que ya nos quedó claro. Ya entendemos que los registros son diferentes entre un individual, las 5 empresas mercantiles que subsisten en Guatemala y una adicional que sería el emprendimiento. Pero vamos a ver también que dentro de las obligaciones que a bien nosotros tenemos con nuestros clientes, y esto es donde entra dentro de la teoría general de las sociedades, ese funcionamiento, esa garantía de atender a nuestros clientes, del trato, de la igualdad, de no monopolio, de no exclusividad, de negar la venta de productos, entonces es o garantizar la calidad, inclusive la DIACO. ¿Está claro para dónde va la DIACO, jóvenes? El funcionamiento y la protección del consumidor. ¿En qué entidades, jóvenes? Algo rápido, jovencitos. Sí, pero en el ámbito comercial e industrial. Pongan ahí, la DIACO interviene en el ámbito comercial e industrial. Pregunto, si un banco me queda mal, me cobra de más y demás, ¿será que la DIACO me atiende? ¿Sí o no? Rapidito ahí. No. Todo. ¿No? ¿Sí? No. No, sí. Rapidito, jóvenes. ¿Ustedes qué piensan? Ustedes como estudiantes, como profesionales. Solo tres hablaron ahí. ¿Quién más? Pues bueno, por esa razón es que nos tiene que quedar claro hacia dónde va la DIACO. La DIACO, ámbito comercial e industrial. Servicios. Algunos. ¿Por qué los bancos no? Porque por eso nosotros podemos acudir, y anoten. Las entidades de intermediación financiera y otros, entre ellos los bancos, esencialmente por ser entidades supervisadas, debemos de acudir ¿a dónde, jóvenes? Si hablo de supervisadas. A la CIB. A la CIB, Superintendencia de Bancos. Ahí es donde yo pongo o interpongo una queja si tiene que ver con bancos y demás, los grupos financieros, tarjetas de crédito y demás. ¿Estamos ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Y recuérdense, Sí, licenciado. recuérdense que ustedes como asesores van a atender a personas, y no consideraría prudente darle un mecanismo de defensa que tenga que ver con bancos y lo mandemos a la DIACO. Esa es la intención. Ya sabemos nosotros
que nos vamos directamente a la CIB. La CIB, esencialmente, si no han ido, atrás de la torre de tribunales, parte trasera, la entrada, ahí los atienden los personeros de la CIB si tienen que interponer alguna queja, algún problema, algo que tenga que ver con el sistema financiero. Y bueno, hay inclusive de las cooperativas por ser irregulares. ¿Por qué son irregulares las cooperativas, jóvenes? ¿Será porque están fuera del sistema bancario? De la supervisión. Porque están fuera de la supervisión, las cooperativas. Pero ¿tiene injerencia la CIB ante las cooperativas? Pregunta de examen. Para mí sí, porque ven lo financiero también. Bueno, si fuera, ajá, sí, claro. Jóvenes, yo digo, ya les dije, digo no, solo sí o no. El digo, quitemos las muletillas de digo, pienso, eso quitémoslo desde allá. Vean pues, y anoten, las cooperativas en su ámbito de funcionamiento y de objeto tienen relación con la CIB puntualmente por las leyes financieras, que son las que ya les compartí, en el ámbito penal. Ejemplo, lavado de dinero. Sí, todas ellas. Lavado de dinero. Y la relación es directamente con la IBE, IBV y E, IBE. ¿Estamos, jovencitos? ¿Anotaron? Sí, licenciado. Bueno, todavía tienen 20 pesos más para cobrar ahí cuando les pregunten. Cuando tengan ustedes la oportunidad de asesorar jóvenes, de eso se trata. Y cuando hablamos de los derechos jóvenes, ya puntualmente, como lo hemos venido hablando y lo traté en el último día, aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Sí. Sí, licenciado. Entonces vemos, y ustedes tienen que leer, ustedes enfóquense a anotar los artículos para dar una estructura. Se los dije, estas estructuras las pueden armar en sus índices, con anotaciones. Les dije, inclusive en las puntas de las leyes pueden poner ustedes los famosos divisores de leyes. ¿Los han visto? ¿O de libros? Las viñetas. Oh, sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, para eso sirven. ¿Para qué? Si yo tengo un bloque de artículos, inmediatamente pongo mi viñeta en un orden y pongo el nombre de la viñeta. Derechos del comerciante, y ya lo tacho, ya lo encuentro inmediatamente. Se los dejo de sugerencia en manejo de leyes. Pero bueno, tratando puntualmente de derechos y obligaciones o prohibiciones, tenemos los artículos puntuales entre los derechos, aparte de los que ya mencioné. Ojo, todos los socios, independientemente de su aportación o capital, tienen derecho de examinar la situación financiera de la empresa. ¿Sí? ¿Y dónde sería el primer punto para examinar la información financiera, jóvenes? Jóvenes. Los estados financieros. Sí, ese es el diagrama interno de una empresa donde yo puedo establecer cómo van. Pero ojo, en la práctica no solamente se necesita de ver un estado financiero. Nosotros como auditores sabemos, la información tiende a ser manipulada. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, licenciado. Sí. ¿Han escuchado del caso Enron? Sí, licenciado. El caso Enron, que es, me imagino, de tema de estudio, estos casos nos dan el ejemplo claro de por qué esas burbujas de información caducaron al día de hoy para nosotros como auditores, como contadores, como personeros, como delegados, como enviados en cualquier ámbito de nuestra promoción,
como auditores, como contadores, como representantes de un socio, a que no solamente un estado financiero enmarca la situación real de una empresa. Y el ejemplo claro, Erro. El ejemplo claro en Guatemala yo lo viví en una empresa X, una empresa donde personeros profesionales de la auditoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lamento esa situación, manejaban una empresa de una, bueno, digámosle un ramal de una de las empresas más grandes de Guatemala, que de hecho en esa época era, creo que la distribuidora de productos de consumo masivo más grande en Guate y de la flota más grande, la hicieron quebrar. La situación clara, lo que pasó en Erro. Ellos se gastaban todo el dinero en ellos y presentaban una información falsa a los propietarios, o digámosle en su oportunidad. Y se lo digo claro, ¿por qué Enron? Porque uno de los personeros o gerentes de esa empresa puntualmente trabajó para la BIC, que eran en esa oportunidad o tiempo la firma en Estados Unidos. ¿Cuál fue la firma que hizo quebrar o que colaboró con la quiebra de Enron, jóvenes? Arthur Andersen. Y en Guatemala yo lo viví. El personero, uno de los personeros era en Guatemala representante de Arthur Andersen. ¿Y qué pasa? Copiaron lo malo, hicieron exactamente lo mismo. Y ojo, y ustedes pueden consultar, en el año 1995-96 hubo una especulación de que el Banco 1 iba a quebrar, y no, lo que había pasado es que esa empresa había quebrado, y de hecho lo que lesionaba al Banco 1 eran los préstamos que le había otorgado a esa empresa. Ese es un ejemplo claro, jóvenes, que no solamente en lo que ve uno en televisión va a decir, eso pasó allá, aquí no pasa, ha sucedido y sucedió y yo lo viví. Entonces, claro, con eso, entonces ya entendemos que tendríamos que adentrarnos a ver la situación financiera como bancos, bueno, ustedes entienden como contadores cuáles serían las cuentas medulares que necesitarían inspección, porque les comento, yo he tenido la oportunidad de planear auditorías, pero solo las planeo, solo las planifico, solo enmarco el trabajo, no me dedico a lo demás porque para eso me pagan, solo para ver la situación, analizarla financieramente, estructurar una financiera conforme a la información que presenta y a eso. Pero ¿qué sucede? Los demás que son colegas y se dedican a la auditoría han llegado al extremo de obviar situaciones que yo recomiendo, y les pongo un ejemplo, y me da vergüenza que cuando me lo cuentan me dan ganas, y ya me retiré mejor, ya no hago eso, porque mi nombre de una u otra manera se ve involucrado, no me gusta. Uno pone, por ejemplo, cuando uno ve un estado financiero y ve claramente cómo es la situación o el manejo de una empresa, y dentro de sus tangibles, mejor dicho, tienen maquinaria, alquiler de maquinaria. Entonces es importante, por el peso que tienen en un estado financiero, ir a verificarlo. Y sucede que obvian mis compañeros o los colegas que a quienes les presto ese servicio, esa información, y resulta que los propios administradores o gerentes hacen la observación. Mire, usted no pone en su estado financiero que esta maquinaria no se encuentra, y nosotros no sabíamos ni estábamos enterados por parte de los empleados que esa maquinaria estaba descompuesta y tiene 2 años de estar en un taller y no tenemos razón de ella. Imaginen hasta dónde llega por no realizar las pruebas que se establecen en una planificación. De la misma manera sería cómo es que un socio, sin importar la aportación, tiene derecho a ver, a observar y analizar la información financiera. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ahora bien, tiene también derecho, ya les comenté, ustedes, recuérdenlo y nunca lo olviden, una empresa mercantil, obligadamente, los socios son los que autorizan y manifiestan la facultad para poder otorgar, ya les dije, decisión y uso de patrimonio. Por lo tanto, se realiza, y me lo dijeron ustedes, en juntas y asambleas que quedan concretizadas en aquellos libros de actas. Un ejemplo claro,
Y dentro de esos estamos lo que viene, si por alguna circunstancia los personeros de una empresa o los socios mayoritarios no realizan ningún tipo de asamblea y ningún tipo de llamamiento ante un juez de civil, de primera instancia civil, un socio tiene el derecho de interponer una demanda para que se promuevan esas estrictas, primero, asambleas, juntas, o en su defecto, hacer reguardir algún tipo de contrato o voluntad o facultad que se le dé a un tercero. Pongo el ejemplo. Pongamos, yo he tenido la fortuna de elaborar algún tipo o faccionar algún tipo de contratos. Pongo el ejemplo de comodatos. El comodato es aquel que se presta un bien de una empresa para el uso y disfrute, pero a cambio de algo. Los famosos contratos de comodato, para que ustedes tengan la idea, ¿han visto cuando la Gallo arma los restaurantes? Disculpen el ejemplo. Sí, licenciado. O la coca. Hablemos de la coca mejor para que no piensen cosas malas. ¿Han visto cuando la coca o alguna empresa de estas, bueno, no solo ella, arman les dan, qué sé yo, todo el mueble, les dan los refrigeradores y todo? Esos son los famosos comodatos. El uso de un bien de una empresa, ¿para qué? Para que se promueva su producto, y la idea es ganar, ganar. Ese es el famoso tema de ganar, ganar. Esos son los famosos comodatos. Pero para poder otorgar algún tipo de comodato, ¿quiénes son los dueños del patrimonio de la empresa, jóvenes? Los accionistas y socios. Ahí estamos. Son los accionistas y son ellos los que otorgan esa facultad, por favor. Asimismo, pues, decisorios o que tengan que ver con relación a contratos, son los propios socios los que facultan al personero o representante legal a que los firme de parte de la empresa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado. Bueno, dentro también de los derechos, tenemos que cuando algún cliente por alguna razón tiene necesidad de vender, tiene la primacía a los propios socios de poderlas adquirir. Cuando quieran enajenarlas, tiene que tomarse en primer punto a los socios para poderlas adquirir, siempre y cuando exista la autorización de venta. Otra sería también, ¿sí?, cuando hablamos temas de distribución de utilidades. Este tema es muy complejo en Guatemala. En Guatemala los socios o los inversionistas no mucho, y anoten, no mucho les gusta que se distribuyan las utilidades. ¿Por qué razón será, jóvenes? Porque así también se reparten las responsabilidades y obligaciones. Esa sería una, pero otra, ¿por qué no les gusta que les distribuyan sus utilidades? Jóvenes. Bueno, mis contadores y auditores. ¿Por la paga de impuestos? Por la paga de impuestos. Ese es el secreto, Yanina. No les gusta por eso. No les gusta pagar impuestos. Pero si les gusta estudiar a ustedes, anoten ahí, ya sea en su código o su cuaderno. Existe una forma para poder capitalizar las utilidades, pero no se realiza simplemente con una cuenta contable. Y aquí vienen los otros 20 pesos, jóvenes. Es necesario presentar un estudio financiero de costo capitalizado. Y al presentar este informe con el argumento y fundamento legal más lo financiero, jóvenes, se los autoriza la SAT. ¿Queda claro aquí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ahí sería con los derechos. Ahora vámonos con las prohibiciones. Ya entendemos que los socios en nombre propio no pueden tocar, ni usar, ni contratar en nombre de una empresa, ¿sí? Existen los mecanismos legales, ¿sí? En el momento que quisieran hacerlo, deben de ser delegados, ya entendemos cómo, mediante el procedimiento legal. Ahora, no podrían tampoco emprender una empresa con la similitud donde tienen ellos inversión, porque entonces ya sería una competencia desleal. Tampoco podrían los socios, aún siendo mayoritarios, al tratar en algún momento de gravar
su propio capital. ¿Por qué? Porque no son los dueños, aún sean mayoritarios. Tiene que realizarse previa autorización y procedimiento por parte de la asamblea o de la junta de accionistas. Porque en Guatemala hay un tema muy importante que también lo vemos en la realidad. Vemos aquellas empresas familiares, pero que por ser patriarcales, pongamos el mayoritario o el jefe de familia piensa que puede disponer o dispone, mejor dicho, de lo que las órdenes que él manda, cosa o costumbre muy arraigada aquí en Guatemala. ¿Han escuchado eso, jóvenes? Y a ver qué ejemplo me pondrían de una empresa familiar en Guatemala. ¿Es cervecería Castillo, licenciado? Sí, esa sería una de las empresas que son patriarcales y que cuando tienen los ramales de empresa, los pongamos por decirlo, los Castillo Low o los Castillo Monje, toman decisiones y no importa si están de acuerdo el resto de socios, que muchas veces son primos y los hijos y primos o familia. Ahí es donde radica esta situación que no funciona de esa manera. Tiene que ser mediante la aceptación del total de socios a que tengan derecho a voto. Ahora, tal vez podríamos hablar del 43, los nuevos socios y herederos. Y ojo, cuando hablamos del tema de herederos, por favor, anoten, tiene que realizarse mediante el procedimiento legal idóneo. ¿Y a cuál es ese tratamiento? Uno, sería mediante, cuando hablamos de herencia, ¿cuál es el documento, joven? Se me olvidó. Testamento. Testamento, mediante testamento. Y dos, mediante un proceso de intestado. Y dos se parte A, extrajudicial, y B, judicial. Licenciado, perdón. ¿Manda? Cuando habla de extrajudicial y judicial, ¿a qué se refiere específicamente? Perdón. Va, anoten. El extrajudicial lo realiza un notario. Y el judicial, el órgano jurisdiccional, Lindsay. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Sí, licenciado. Yalik. Bueno, pues ahora los administradores, ya había puesto el ejemplo cuando hablé el tema puntual del gerente y el representante legal. Hablé el tema que podría ser un único. ¿Y cuál sería el otro, jóvenes? Colegiado, licenciado. Colegiado. Entonces pongan ahí en el 44, único y o colegiado. Y colegiado, ya entienden ustedes, más de dos. Me dicen si ya, jóvenes. Quiten el código civil. Bueno, ahí estaría. Dentro de las facultades, jóvenes, nuevamente repito, solo recordando, para otorgar facultades, únicamente que sea mediante la asamblea o junta, únicamente son ellos los que establecen. El primer paso que se elabora en la realidad es que cuando ustedes ven que se elabora, y ustedes lo van a tener la oportunidad porque van a investigar, una acta de constitución en escritura pública,
es exactamente lo que regula el Código de Comercio, o sea, es una estructura única, es la misma, no puede variar, la propia ley establece un orden, pero dentro de ellas, cuando se mencionan a los administradores, ese es el primer paso en la vida real cuando se faculta de común acuerdo con los socios que inician. Los administradores tendrán la facultad de administrar o tener la administración para control. Asimismo, podrán abrir cuentas de banco y poder firmar cuando se otorguen pagos conjuntamente con la firma de tal autoridad. Ahí es en ese momento es que se le da la facultad a un administrador, pero al final se coloca y lo van a leer. Asimismo, para ampliar dichas facultades, se realizará, y ponen en toda la condicionante, mediante una asamblea, si es sociedad anónima, mediante una asamblea general totalitaria en la cual con un 50% de acuerdo se le dará las facultades que se establezcan en la misma asamblea. ¿Queda claro aquí, jóvenes? Sí, licenciado. Va, ahora si gustan de una vez, por favor, y de una vez que estamos aquí hablando de facultad, pero de una vez voy a ponerles, por favor, cómo es que se amplía la información de las sociedades. Y anoten, la regulación legal de las sociedades desde el punto de vista común o civil se encuentra regulado en los artículos desde el 1728 hasta el 1789. (1728) hasta el 1789. Ustedes tienen su código civil entre lo digital. Yo les aconsejo, por favor, si la idea es aprender, como alguien dijo aquí, donde mejor aprendamos, ahí van a entender ustedes cómo es la estructura y digamos la regulación que el propio Código Civil, como ya entendemos que supletoriamente es necesario, van a guiarse ustedes y estrictamente les va a ayudar para la comprensión de lo que es las sociedades en Guatemala. ¿Estamos hasta acá, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces ya la administración, pues el uso de la razón, ya lo expliqué, inclusive hablaron ustedes de gastos de organización, cómo es el prestigio, cómo es que se podría utilizar, y tendríamos, sí, aquí ya los demás, pues ya ustedes lo leen, ya no tendríamos algo adicional. Solo tal vez el libro de actas, que ustedes al ver lo que se puede tramitar en el famoso registro mercantil en el ámbito electrónico, es estrictamente lo que queda constancia de todo lo que se elabora desde el punto de vista de los accionistas y otras desde el punto de vista de la administración. ¿Han escuchado de gobierno corporativo, jóvenes? La palabra. Sinceramente, en lo personal, no. No, bueno. No, licenciado. No, bueno, estos términos son esencialmente extranjeros, pero en Guatemala, como acogemos situaciones de conveniencia, el gobierno corporativo, ¿sí?, es aquel que, mediante el cual también, pues ya sabemos el mecanismo de autorizaciones, es el encargado de del manifiesto funcionamiento o ventajas que podría otorgársele a una empresa. Entonces van a encontrar ustedes que dentro de ellas van a encontrar a socios mayoritarios, tal vez a un socio minoritario, a un gerente financiero, a un gerente corporativo, a un gerente de marca, y a estos personeros que está establecido en actas son los famosos gobiernos corporativos, ¿sí? Todos en conjunto toman decisiones porque se les da la facultad
a que puedan realizar mediante un acta para la mejora de una empresa. Pero no todas. En Guatemala todavía no se utiliza, solo en las grandes. Gobierno corporativo. Ahí, en estos gobiernos corporativos, el enfoque o la asesoría de un auditor o de contador público es importante, porque ustedes tienen la facultad, la aptitud de poder manifestar alguna sugerencia o en su defecto un consejo. ¿Estamos hasta aquí, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, ahora bien, nos quedamos con tu pregunta, Lindsay. ¿En cuál es? Ahora le digo, es en el artículo 658 que habla sobre la subrogación. Vean. Ahora sigamos con el tema, ¿sí? Y esto esencialmente para que entendamos la situación de una empresa mercantil. Ya les manifesté o quise ampliar pues lo que está contenido en la ley, ustedes lo leen. Ya les manifesté que para entender lo que es una sociedad, pues ya vemos cómo es que funciona supletoriamente, ya entienden qué es lo supletorio, el Código Civil. Van aprendiendo también cuál es el uso de leyes. Ya vamos entendiendo por qué se integra. Ya lo leen. Ahora bien, ya manifiestamente, como lo establece el título 3, pues lógico, es lo que voy a platicar en la siguiente exposición, lo que es la empresa mercantil, los elementos, las situaciones, lo laboral, lo tributario, pues de lo más resumido para comprensión. Pero si le hacemos lectura de los artículos que tienen ojo con esto, en pantalla, por favor, el título esencial para comprender el siguiente tema es la empresa mercantil y sus elementos, y está contenido en el 655 al 668. Pero entonces van a entender ustedes al final un concepto de lo que sería o entenderíamos como una empresa mercantil, que es el conjunto de capital, de medios, de recursos, de productos. ¿Para qué, jóvenes? ¿Para qué serviría? Según la ley, menciona que es para ofrecer al público con propósito de lucro, de manera Ahí está. sistemática, de bienes o servicios. Eso es la finalidad. Exacto. Para el público. ¿Para qué? Para obtener un lucro. Y cuando leemos el siguiente, cuando hablamos de transmisión, ojo con esto que tiene mucho que ver con subrogación, cuando hablamos de transmisión y esencialmente el artículo establece, ojo, anoten ahí, elementos inmuebles, ya está tratando de, en este caso puntual, de bienes inmuebles registrados. Que cuando sean bienes inmuebles, que es el capital o patrimonio de los socios, ya entendemos la forma de cómo es que se autoriza grabarlo o venderlo. Pero ojo, en el segundo párrafo, ¿quién me lee después del punto y seguido, por favor? Segundo párrafo. La empresa mercantil será reputada como un bien inmueble. Bien muebles. Hasta ahí terminaría, ¿no? No. Bueno, si quieren, vean, establece, la transmisión de una empresa será de acuerdo con las formalidades establecidas para la fusión, ¿sí? Fusión de sociedades, ¿sí? Ojo, fusión. Esto estamos tratando el tema cuando si por alguna circunstancia una empresa le conviene, pues, no sé, llamémoslo venderla, porque me están ofreciendo un capital idóneo en el costo financiero, yo la vendo, pero entonces el tratamiento de esa entrega no es una compraventa. Lo que nos establece es que hacemos lo que ustedes, me imagino, ya estudiaron. La consolidación y la fusión, ¿ya la estudiaron? Ya en cuenta 2. Sí. A eso se refiere. Ese es el mecanismo. Cuando se vende el procedimiento legal regulado, pues aquí trata solo de fusión. Ustedes ya entienden qué es fusión y consolidación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que la fusión
creo que junta las dos empresas para crear una nueva, y la consolidación es de que una empresa es absorbida por la otra. Bueno, lo vamos a ver cuando veamos estos dos ítems, pero sí tienen bastante claro a qué se refiere una fusión y una consolidación. Solo vamos a dar los parámetros para determinar cuál es una, que es la fusión, y la otra sería la transformación, pero lo vamos a ver en su momento. Pero sí tienen bastante porque en cuenta lo vieron. Pero bueno, ¿qué sucede cuando es individual? ¿Quién lo lee, por favor? Lo siguiente. Si es comerciante individual, deberá publicarse en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, con la anticipación y en la forma y para los fines que señala el artículo 260, el último balance y el sistema establecido para la extinción del pasivo. Sí, porque lo están disminuyendo. ¿Y por qué es? Porque en la fusión, lógicamente, ya entendemos que todo lo que se la realice puntualmente en una sociedad mercantil se publica. Van a entender ustedes que todos los procedimientos van a llevar consigo una publicación. Pero en un comerciante individual ya vimos la facilidad que no necesita ni de edictos para publicar la formación ni la extinción de una de estas empresas, únicamente en el ámbito tributario, cuando de manifiesto nos dicen tenemos que entregar 4 años y liquidar los impuestos y vamos a cerrar. Eso sí es obligatorio. Pero ¿qué sucede cuando existen bienes inmuebles? Porque recuérdense, una persona individual podría haber arrogado compromisos de forma personal y de alguna manera involucró a la empresa. Entonces es necesario que los acreedores tengan conocimiento, y esa es la intención de hacer pública la información de alguna manera cuando tiene que ver con los compromisos con terceros. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado. Va. El contenido del contrato, por favor. En el 659, nuevamente anoten los artículos del Código Civil. ¿De cuál a cuál son, jóvenes? 655 al 668. Por favor, lo vuelven a anotar acá. Tiene relación. Acá van a encontrar ustedes inclusive, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que debe constituir una escritura? Pero de la misma manera, para entender cada uno de estos ítems, es donde ustedes, al leer el Código Civil, entenderán a qué se refiere. Es igual, y de una vez aprovechemos. Cuando se quiere incluir dentro del contrato, ojo con esto, cuando en un contrato tenga que ver, o yo tengo patrimonio, pero no en efectivo, voy a darlo de alguna manera en, llamémosle, bienes inmuebles, bienes muebles, podríamos tratar temas de vehículos y maquinaria, entre otros, inclusive hasta títulos de crédito. Entonces, ojo con esto y anoten. Cuando el capital de participación se integra, ponen los ejemplos que puse, por parte de un socio, debe de garantizarse, uno, el costo razonable. Mediante valuaciones autorizadas. Esto quiere decir mediante un profesional de evaluación. Y debe de integrarse detalladamente inventariado. Asimismo, los registros correspondientes. Me dicen si ya, por favor.
Ya, licenciado. Ya, Lic. Vean pues, cuando hablamos de registros, puntualmente, gracias a todos, ¿dónde se encuentran registrados los bienes inmuebles? Jóvenes. ¿En los activos? No, los bienes inmuebles, una casa, un edificio, un terreno. ¿Dónde se En encuentran el registrados? registro de la propiedad. En el registro de la propiedad, ¿sí? Y en el registro de la propiedad contiene un registro numerado, o sea, registrado, asimismo un valor. ¿Es así? Sí, licenciado. Y ojo con esto, ahí viene esto. ¿Por qué les estoy poniendo anotación a eso de evaluación? Porque, ojo, y esto ustedes que son contadores y van para auditores, y también en el ámbito tributario, esto tiene que ver con el ámbito tributario. ¿Por qué? Entonces, imaginémonos, yo tengo un edificio, mi edificio yo, con mi evaluador, lo evalúo en 10 millones, y resulta que en el registro mercantil está por 100,000. ¿Cuál sería el valor idóneo para poderlo constituir en la escritura pública, jóvenes? Y que no afecte a los inversionistas, a ninguno, tanto el que da como recibe. ¿Los 100,000, licenciado? Pues los 100,000, sí, gracias, Juan. Los 100,000, ¿por qué? Porque no podríamos incrementar, porque únicamente aceptamos una evaluación de 10 millones, porque estrictamente también estaríamos lamentando recibir un bien de 10 millones, pero resulta que está solo estructurado por 100,000 y que la SAT no permitiría que nosotros lo tomáramos por 100,000, ni mucho menos públicamente alguien donde quisiéramos tener algún tipo de negociación, porque estrictamente el registro es de 100,000. ¿Queda claro el punto, jóvenes? ¿Por qué la importancia de actualizar datos? Bueno, Sí, licenciado. porque sí afecta, al final afecta tributariamente. No va a ser aceptado un estado financiero que diga 10 millones si dentro de los registros, que sería el fundamento en papelería para poder demostrar que cuesta 10 millones, tributariamente nos afecta, financieramente afecta. ¿Por qué? Porque si quisiéramos en algún momento realizar algún tipo de negociación, enajenación o gravamen, no nos lo permiten. ¿Por qué? Porque no cuadran los datos, por eso es que afecta. Ahora bien, ¿se registran los bienes muebles? Sí se registra. ¿Dónde, Lindsay? En el registro de propiedad. En un vehículo. En la SAT. La SAT es solamente el traspaso. Hablemos de vehículos, maquinaria u otros. ¿Se registran? No, eso no. ¿No? Alguien acá me puso. Vamos a ver. SAT, sí, la SAT, vean, no confundamos. La SAT lleva consigo solamente un tipo de registro porque tiene índole tributaria. Por eso creo que cambiaron el nombre de título de propiedad a un certificado. Creo que es así. Pues creo que todavía existe un registro de licenciado. vehículos. Sí, licenciado. No, pero cambiaron el nombre de título de propiedad a certificado. Sí, se cambió. Ah, sí, sí, sí. Sí, por eso mismo. ¿Por qué? Porque ustedes como contadores públicos y auditores, cuando estamos hablando temas, pues hablemos que valen la pena de dinero. Todo bien mueble de esta índole, jóvenes, se registra y es en el registro de la propiedad. Ahí están registrados los bienes muebles. Lo que pasa es que no tenemos el hábito ni la costumbre. Pero en una empresa yo les sugiero que sea necesario. Por la misma situación que en algún momento necesitamos mostrar información pública que le interesa a terceros, llamemos bancos, y que una situación de evaluación únicamente podría tener ese respaldo necesario si se encuentran registrados. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. entonces ya otros 20, ahí me van subiendo los 20 pesos, me dicen cómo vamos. Eso les va a servir.
Bueno, entonces, ¿qué pasa con la subrogación? Muchas gracias. Con la subrogación, como lo preguntaba Lindsay, y ustedes en algún momento recuerdo que vieron derecho 1, derecho laboral, ¿es así? Sí, bueno. Sí. En derecho, y esto tiene una connotación de la subrogación con el derecho laboral. Un ejemplo. Empresa A, empresa B. La empresa B absorbe a la empresa A con todo y el personal. La pregunta, cada vez que venda, sí, es irrestricto la actualización. ¿Por qué es necesario? Esta es materia civil, pero anoten. ¿Por qué es necesario? Y se sugiere, ¿por qué es necesario? Al realizar algún tipo de enajenación o venta o gravamen de un bien inmueble, es porque en derecho existe el principio del primero en entregar, el primero en derecho. Esto quiere decir que si nos topamos con una persona inescrupulosa, podría vender 3 veces en el mismo momento una propiedad. Se la vende al A, al B y al C. Y resulta que el C es el primero en ir a registrar. ¿Queda claro el punto de primero entrega, primero en derecho? Licenciado. Y lo mismo sucede con las deudas. Imagínense, graba en A, en B y en C, y resulta que solo el C lo entrega. Me quedo yo desplazado si no alcanza para deuda. Entonces, por eso es importante actualizar. Por favor, anoten en grande eso, que eso también en lo personal, de forma particular, sirve. Pues bueno, entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta de esto? La subrogación, al igual, y les pongo el ejemplo, A, B. B absorbe A con todo y todo. Pregunto, ¿y qué pasa con la indemnización, jóvenes, de las personas trabajadoras? ¿Será que ahí terminó? ¿Se traslada a la otra empresa? Ahí está, ese es el término, Lindsay. Se traslada la obligación irrestrictamente a la otra empresa, y en derecho laboral son 6 meses donde son subsidiaria la obligación, pero en materia mercantil y civil, salvo pacto en contrario, ojo con esto, la palabra salvo que la negociación quede establecida. De no ser así, entonces una obligación, un compromiso o un derecho se traslada de una persona o inversionista a otra persona o inversionista. ¿Queda claro, Lindsay? Sí, licenciado, muy amable. A eso se refiere la subrogación, y esto lo vemos principalmente en derecho laboral también. Y ahí sí es obligado el traslado y la subrogación. No puedo decir que eran empleados de otra empresa. Ahí sí no. Y entonces, así en palabras más o menos comunes, anoten, la subrogación es el cambio de titulares en un contrato. Si lo hablamos desde el punto de vista mercantil, es la sustitución de una persona jurídica por otra. Licenciado, perdón, otra pregunta. Cuando se hace esto de la subrogación, debe ir juntamente con la escritura de constitución, ¿verdad? Sí, cuando hablemos, ahí ya estamos hablando de contratos. Sí, cuando hablamos de contratos. Cuando hablamos de contrato, ahí se está elaborando un contrato que más o menos, si estamos hablando de una función, es que se está realizando la compra de una empresa. Entonces, dentro de las cláusulas entra la subrogación. Esto quiere decir que todo compromiso adquirido con anterioridad a la fecha de la firma se va a hacer responsable, pongamos X persona. Porque si no, entraríamos pacto en contrario. Muy amable. El otro se excusa y tendrían que responder los anteriores.
Y ya entendemos, cuando estamos hablando del traslado de una a otra persona jurídica, pero recuerden, todos los movimientos de una empresa, como ya les expliqué, y esto lo vamos a ver cuando estemos hablando de eso, me interesa más ver cómo es que funciona. Todo es publicado, todos son edictos, todo es público. ¿Por qué? Porque si alguien no está de acuerdo, tiene los mecanismos legales y judiciales para poner su oposición. Así es como funciona. Me dicen si ya, jovencitos. Ya, licenciado. Bueno, ahora bien, fíjense que cuando hablamos de cesión de créditos es cuando vendemos carteras, porque lo necesitamos o la grabamos. Muchas veces se utilizan títulos de crédito. ¿Cuáles son los títulos de crédito que se utiliza cuando utilizamos banco para la cesión de algún crédito? Eso lo vieron en conta. Una letra de cambio, licenciado. Bueno, esos son títulos de crédito, pero ¿qué hacemos cuando yo tengo la necesidad, tal vez no de transmitir mis créditos, sino que solo cederlos por algún tiempo? ¿Qué hago en un banco? ¿No se recuerdan? Documentos descontados, jóvenes. ¿Sí? No, pero documentos descontados, ¿han escuchado el término? En conta. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Qué es eso? Sí, licenciado. Yo cedo en algún momento mis créditos, entonces, en algún momento, ¿quién cobra si está a cargo de una entidad bancaria? ¿Quién es el que va a cobrar? ¿Será que cobro yo o cobra el banco? Cobra el banco. ¿Cobra el banco? El banco es el que cobra, el banco. Pues bueno, entonces sería un ejemplo. Otra manera sería también que sucede en el ámbito real, es que muchas veces algunas entidades venden las carteras de crédito. Entonces sucede que en algún momento tenía un compromiso con una entidad y me resulta cobrando otra persona. A eso es a lo que se refiere una cesión de crédito, siempre y cuando se recuerdan cumpliendo con los mecanismos legales de inscripción y notificación, porque si en algún momento a mí no me conviene tener relación comercial con alguno, yo me puedo oponer. La responsabilidad, pues ya lo entendemos. Si hay traslado de una empresa a nuevos empresarios, estaríamos totalmente de acuerdo, como lo dijo Lindsay, siempre y cuando conste en el contrato, la responsabilidad va a ser de los nuevos titulares. ¿Sí? Lo único que se podría tratar en algún momento es que si es una deuda y de común acuerdo, podría ser socialmente subsidiario el que vende la empresa con el que otorga. ¿Queda claro el término subsidiario, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, y yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Hasta acá y por favor me leen los otros 3 artículos con el embargo y me preguntan si tienen alguna duda. ¿Alguna duda hasta lo que vimos el día de hoy, jovencitos? Licenciado, yo tengo una duda. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de subrogación, si la empresa B no quiere adquirir las obligaciones de la empresa A? Por ejemplo, así como dijo usted, en el pago de las indemnizaciones, ¿qué se procede a hacer? Bueno, vean pues, ojo, no lo olviden. En el ámbito mercantil, con relación al ámbito laboral, si una empresa, como la manifiesta Ángel, el ejemplo, esta vez no quiere compromisos ni a los empleados, ¿cuál sería el mecanismo correcto para poder librarse de esa obligación antes de venderla? ¿Contadores?
Despedir a los empleados. Despedir a los empleados e indemnizarlos. Ese sería el mecanismo. Ahora bien, no se realiza y se vende porque de conveniencia estratégica es conveniente comprarla. No se puede negociar, Ángel, por escrito la indemnización porque es legalmente y como es derecho humano, no puede desaparecer la obligación si se traslada a la empresa. Licenciado, perdone. Claro. Eso significa de que, digamos, una empresa, en el caso de la subrogación, digamos, no se le puede conceder la responsabilidad de indemnizar a los empleados que no se indemnizó en la empresa A, por así decirlo. No, ellos adquieren la obligación, Linda. Ah, ok. Gracias. Eso queda de manifiesto en el contrato, que todos los compromisos en el ámbito laboral son responsabilidad de los nuevos socios o nuevos compradores. ¿Ya? Lo único que queda en ley es que el anterior tiene un compromiso de 6 meses para responder subsidiariamente esa responsabilidad. Como decir fiador. Está él y el anterior. Creo que son 6 meses. Eso lo vieron en Derecho 1. Ángel, ¿está contestada la pregunta? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, sí, en el ámbito laboral es muy complejo. El ámbito laboral, pues solo para retocar, es un derecho humano, es social, no es negociable. 1, 2, cuando me imagino sigan leyendo la Constitución, van a encontrar en el 106 constitucional, perdonen, voy a corroborar, permítanme, no me gusta solo anote si tienen la Constitución. No me voy a adentrar a esto, ok, si esto tengo inmensidad. Solo vean dónde está el 106, por favor. 106. Irrenunciabilidad de los derechos. Ajá, constitucional. 106, ubíquense. Y remarquen irrenunciabilidad de los derechos laborales. Ese es el primer aspecto que voy a tocar. ¿Sí? Remarquen eso y remarquen lo de abajo. Son irrenunciables para los trabajadores. Y les voy a poner el ejemplo. Y hasta en el último, ¿verdad? Como les digo, no es tema de esta clase, pero pónganlo de último. Donde aparece, en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales y demás, se interpretarán en el sentido más favorable a los trabajadores. Marquen eso. Ese es el principio famoso indubio pro operario. Quito. ¿Qué vas a llamar? Me dicen si ya anotaron. ¿Puede repetir lo último que dijo, por favor, licenciado? En el de abajo ponen indubio con B alta, indubio, así como se lee. Pro operario. Ahí está. A eso se refiere la terminología que aparece constitucionalmente en ese párrafo, lo último. Y pongan ahí en grande y lo subrayan. Limitación a la autonomía de la voluntad. Y esto tiene que ver con contratos y lo vamos a ver también. Limitación a la autonomía de la voluntad. Y bueno, ¿cómo se aplica? Rapidito, esto no es de acá, pero ni modo. Vale la pena aprender. Porque ustedes son contadores y van a asesorar. Muchos piensan que lo laboral es bastante fácil de asimilar y no, es bien complejo. Hay que estudiar mucho. Porque, nunca lo olviden, una situación laboral puede hacer quebrar a una empresa financieramente.
Entonces es peligroso dar criterios que si no los conocemos, estarlos estableciendo así de fácil. Un ejemplo claro, en Guatemala no les gusta ni pagar los mínimos, no les gusta ni pagar la planilla, porque no les gusta pagar el IX. Muchas veces ¿por qué motivo en la liquidación? Obligaciones. No entendí eso, pero o tal vez me lo hacen en la próxima, me hacen la pregunta concreta y un ejemplo. Pero vean, entonces, ofrecen trabajo con factura por no pagar pues las obligaciones laborales. ¿Y qué sucede? Eso es totalmente ilegal y contrario, por ser contrario al ordenamiento, contrae consigo sanciones, ¿sí? Pecuniarias. Muchas veces, como les comento, en el ámbito laboral hacen quebrar a una empresa, es delicado. Pero esto de la autonomía, la voluntad, jóvenes, les pongo el ejemplo y les pregunto, si yo trabajo 10 años con una empresa y lamentablemente me despiden injustificado y me dan solo lo legal, de lo legal, pero no me dan mi liquidación total y me dan un finiquito. Pregunto, ¿ya no puedo reclamar el resto de mi indemnización porque ya firmé ese finiquito? Si usted ya lo firmó, sí, porque no debería aceptar ese tipo de compensación. Creo que es justo ir a exigir a una entidad, tal vez, ya no me recuerdo cuál, donde uno no recibe el pago correspondiente. La inspección. ¿Alguien más? Jóvenes, 70 alumnos, faltaron 13. Llevo el control. Por favor, ¿alguien más? Yo siento que ya no, Lick, porque le van a dar su indemnización, las que son irrenunciables, pero prácticamente si firmó eso, creo que ya no puede reclamar. Va. Anoten. La indemnización en casos de despidos injustificados aplica los 3 principios que les acabo de explicar, de marcar. Irrenunciabilidad, en mejor sentido al trabajador, y limitación a la voluntad. ¿Por qué? Porque si yo soy el defensor de uno de los empleados de estas empresas, jóvenes, los dejo sin zapatos para caminar. Los demando por daños y perjuicios. No importa los finiquitos. Es más, les digo, tráiganle otros 10 finiquitos para que se los firme. ¿Me entienden? Esos derechos ni yo mismo puedo renunciar a ellos. O sea, no de buena onda le voy a decir, mire, me despidieron injustificadamente, no de buena onda, yo quiero renunciar a eso, pero ni eso me permite la ley. Por lo tanto, aún existan finiquitos hasta 10, el trabajador tiene derecho de reclamarlos judicialmente o extrajudicial si se ponen de acuerdo. ¿Está claro? Sí, licenciado, pero ¿qué ocurre cuando en este caso el tipo de empresas, porque por lo regular nunca hacen la contabilización bien del salario? He estado viendo de que hacen mucho esto de que te ponen el salario mínimo y con horas extras no registradas por lo regular es donde le pagan el resto a la persona. Vean pues, y anoten lo que acaba de preguntar Yanina. Y esto, por favor, solo no lo voy a alargar, solo voy a consultar si estoy bien con él. Anoten. El salario es igual, y permítanme, voy a ver aquí. El convenio OIT 95, solo para verificar. Ahí está. Vean pues, el salario es igual a todo lo que el trabajador devengue, sin importar el nombre que se le asigne. Quiere decir que me pueden decir salario mínimo, bonificación, horas extras y lo que quieran. Todo es igual a salario. Base legal, anoten, convenio OIT número 95. Si les gusta estudiar, ahí está la base legal. Me dicen si ya, jóvenes.
Licenciado, entonces aquí lo que conviene es que el empleado renuncie, ahí sí se acabó todo. Sí, las renuncias, que son lo más usual, es lo que sucede en Guatemala y el mundo, Luis. No van a pensar que solo Guatemala. Inclusive empresas transnacionales. Ahí les iba a mostrar, miren, lo que les estaba explicando. Pero este es de derecho civil. Aquí pueden tenerlo, miren. Todo lo que quieran ver, ven. Se los voy a compartir. Y lo leen, por favor. Lo otro. No. Les iba a enseñar. Permítanme. Quiero ver si lo tengo. Solo tengo una duda, jóvenes, y tal vez me ayudan. Ay, no, esto no es. Permítanme, jóvenes. ¿Tienen en pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Por favor, acá necesito ayuda de ustedes. Y quiero que me expliquen por qué razón dentro de estos hay 25 entregas. No entendí por qué. Licenciado, como lo pidió en grupo, entonces solo el coordinador lo subió. Sí, pero aquí hay 25 entregas. Pregunto, ¿quiénes más entregaron? Licenciado, yo me imagino que más de alguno puso que sí entregó la tarea, solo el hecho de que sí lo entregó. O sea, Ya. en grupo. Miren pues, por favor, son las 18. Yo les encargo eternamente que lo que han visto hasta este momento de artículos, por favor los lean, porque eso es parte del examen. Con relación al material que tienen ustedes en Drive, por favor, de una vez, lean, en este caso, el Código Civil, que ya di los artículos, el Código de Notariado, pues un artículo. Recuerdo, ¿cuál es el número de artículo del Código de Notariado, Juan? Protocolo, ¿qué número es? Jóvenes, ¿cuál? 314, licenciado. No, sí, el número de la ley, sí, el número de artículo. Artículo 8, licenciado. 8, va, por favor, protocolo. Y Código Civil para extender lo que sería la creación de una empresa, una sociedad, que haríamos entonces capacidad y la capacidad jurídica de las entidades, que recuerdo que es el numeral 4, artículo número 15. El Código de Civil, el Código Mercantil, pues lo que hemos llevado, y por favor, de una vez, para la próxima se estudian lo que tienen en pantalla. Perdón. ¿Lograron anotar lo que trasladé de las primeras diapositivas? ¿De las clases de hoy o de...? La última que presenté ahí, no les dio tiempo. Esta. No, Vic. Bueno, por favor, estos serían los siguientes artículos. Del 263 al 331. Por favor. ¿Y por qué? Porque vamos a platicar de cada uno de ellos y lo vamos a ver con relación a cómo es que vamos a entenderlo en la realidad. Asimismo, permítanme, voy a ver si tengo el artículo acá. Permítanme, quiero ver. Quiero ver si encuentro así a las 12 el artículo. Permítanme,
jóvenes. Quiero ver qué relación. Esto lo dejo para la próxima. Bueno, no lo encontré, no lo tengo relación. De todos modos, lo voy a platicar. Pero bueno, para entender cómo es que funciona, primero, un factor, si es adecuado para una SA o es adecuado para un individual, y cómo es que debemos nosotros operarlo para poderlo registrar. Los dependientes, pues, que es lo común. Los agentes, que vamos a entender a qué se entendería como agente, y los corredores. Únicamente que en Guatemala, ¿dónde han escuchado ustedes la famosa palabra de corredores, jóvenes? Yo solo en corredores de bolsa, que le llamo. En corredores de bolsa. ¿Quiénes son los corredores de bolsa, jóvenes? ¿O será lo mismo hablar de bolsa de valores? Jóvenes. Yo lo entiendo como, o sea, los corredores yo los entiendo como los que no es que sean ellos directamente dueños de las acciones, pero trabajan dentro de una empresa que contiene una bolsa de acciones, una bolsa de valores. Y son los, si lo miro yo desde una perspectiva, tal vez yo lo comprendo como vendedores de acciones. Sí, son los que hacen un mercado bursátil con acciones. En Guatemala, por favor, sí, intermediarios, son intermediarios. Pero ojo, en Guatemala, ¿han escuchado la bolsa de valores de Guatemala o nacional? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Bueno, esa es la única bolsa en Guatemala, eran dos, ahora una. En Guatemala entendemos que la bolsa de valores es la edificación, es la estructura, infraestructura, esa es la bolsa de valores. Los mecanismos para poder publicar información financiera, muchas veces especulativa, altamente especulativa. En Estados Unidos sí entendemos que se publican acciones y que en algún momento ese es el mercado bursátil. En Guatemala únicamente tenemos bolsa de valores, pero lo que se negocia en esta bolsa mayormente son títulos de crédito. Sí la han por lo menos visitado en internet. Sí, licenciado. Sí, bueno. Entonces, si ustedes observan cómo funciona el mercado activo, van a ver que hay reportos y hay situaciones que en algún momento ya están autorizadas por parte de empresas, pero que únicamente son préstamos, formas de préstamos. Y lo vamos a ver acá. Pero en la bolsa de valores, esencialmente en Guatemala, eso es lo que este mercado bursátil únicamente para eso. En acciones no. ¿Cuál es el único banco que es público y que negocia acciones a nivel mundial, jóvenes, de Guatemala? ¿El Banco Nacional de Guatemala? No, el Banco Nacional no. El Banco de Guatemala. ¿El crédito hipotecario? No. Mira, ¿El industrial? El industrial. El Banco de Guatemala es el central. El Banco Crédito Hipotecario es el que tiene la solvencia del Estado. O sea, por ende, a menos de que se nos deje ir una iniciativa de ley, podría quebrar. De lo contrario, tiene el respaldo del Estado. El único que tiene el respaldo del Estado. Eso es esencial. No puede quebrar. Tiene que garantizarse los fondos para ese banco. Por eso muchas veces han robado demasiado. El industrial es el que publica, creo que en la bolsa de Nueva York. Adelante, el INSA. O estaba en tratos para poder publicar, cumpliendo la normativa de la SEC en Estados Unidos. Adelante, Lindsay. Licenciado, perdone, ¿cómo aparece o cómo puedo buscar esta bolsa de valores de Guatemala? Es bolsa de valores nacional. Ok, gracias. La bolsa de valores nacional. Pues bueno, ahí vamos a ver entonces cómo es que para algunas entidades, inclusive, en este caso las sociedades mercantiles tienen la facultad de poder tener dependientes,
esto, el otro, pero vamos a darle el fundamento legal y espero que ustedes me lo digan cuando entremos en acción con los famosos auxiliares de comercio. Jóvenes, para mí fue un gusto, ya no dio tiempo de seguir platicando con los científicos, vieron cómo se va el tiempo, pero tampoco se alegren porque se está acumulando las cosas, falta la presentación de esos trabajos aquí público y hay una, por eso me hubiera gustado partirlo a la mitad, una comprobación de lectura con relación a la investigación. Lo dejo para, ¿qué día tenemos clase, jóvenes? Hasta el martes. Por favor, nuevamente. Hasta el jueves, el martes hay examen. Examen parcial. Examen de mate. Bueno, ¿ya vieron cómo se va el tiempo? Bueno, jóvenes, les deseo lo mejor, que les vaya muy bien en su examen.